Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. Que la fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores y a toda la gente que quiere una mirada distinta de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. El calendario dice que es el 30 de septiembre de este 2025, es el último día de este mes de septiembre. Ingresamos ya el día de mañana a octubre. Reciban todos un enorme abrazo. Antes de comenzar esta edición, quiero mandarle un enorme saludo, mi agradecimiento a toda la gente que nos ve a través de Lora Media TV. A ellos un gran abrazo, que también pues van dando a conocer nuestro trabajo de Conserva la Voz. Desde Tampa, Florida, soy Freddy Silva. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando y a la hora que lo estén haciendo. Pero hoy tenemos bastante información que compartirles. Les cuento que en lo más destacado de esta jornada, en nuestra agenda periodística, arrancamos con el tema del presidente Donald Trump, que ha logrado reunir a sus más altos almirantes, generales en Quantico, Virginia. Y él ha ido haciendo promesas en lo que va de esta jornada, tal cual fuera un rally, pero entendemos que esto es muy importante, porque el presidente ha dicho que va a hacer del ejército de los Estados Unidos algo más rápido y feroz. Ha también participado de esta reunión el secretario de prensa, o más bien secretario de defensa, Pete Hegseth, quien se ha dirigido a sus generales, almirantes, presentando un plan de 10 puntos para reformar la cultura militar. Mira cuán importantes son estas palabras que se han utilizado el día de hoy. Dice en la reunión sin precedentes que han estado presentes líderes de puestos, además de todo el mundo, anunció un cambio hacia una cultura basada en el mérito, con el regreso del estándar masculino más alto. Hegseth enfatizó la necesidad de cumplir con estrictos estándares de aptitud física, calificándolo de completamente inaceptable ver generales y almirantes obesos en los pasillos del Pentágono al frente de mandos en todo el país y el mundo. El presidente Trump también hizo alocución diciendo que juntos durante los próximos años vamos a hacer que nuestras Fuerzas Armadas sean más fuertes, más resistentes, más rápidas, más feroces y más poderosas que nunca. Esto es lo que le dijo a sus generales del lado del Congreso, con una reunión de la Casa Blanca pues que no ha llegado a acuerdos. Sin embargo, esta reunión que ha tenido junto a sus almirantes y generales ha sido, considero, uno de los más importantes. ¿Y esto por qué? El presidente ha sido muy claro desde el año pasado, durante su época de campaña, hablando sobre toda esta cultura woke que trajeron desde la era Obama: justicia social, justicia racial, teoría crítica de la raza y todo este tema del victimismo, que es prácticamente su columna vertebral del wokeismo. El tema de estos neomarxismos, que muchas veces lo hemos dicho en este programa. El tema parte porque ya se dieron cuenta, para que más o menos usted tenga una idea de cuando decimos estos términos de marxismo, neomarxismo. El marxismo constantemente sostenía la idea de que había siempre un capitalismo opresor y que para ello era necesario el comunismo o las alternativas de izquierda, porque siempre había un patrón opresor y había un empleado víctima. Y entonces siempre había ese proletariado que necesitaba ser defendido de los abusos de estos grandes capitalistas. Sin embargo, con el pasar de los años, ya estos marxismos ya no funcionan en un siglo XXI, porque incluso ya en el siglo XX ellos se habían dado cuenta que mucha de la gente de la clase pobre y de la clase media ya habían prosperado y habían mejorado su calidad de vida. Muchos de la clase media ya no son parte del proletariado, sino incluso son los nuevos dueños de sus propios negocios. No importa que sea pequeño, mediano o grande. El tema es que a lo que ellos llamaban en su marxismo la defensa del proletariado y la gente pobre, la gente de
base, pues ya no funciona en el siglo XXI, porque la gente también prefiere prosperar por su cuenta y no esperar las dádivas o las ayudas que le pueda regalar un gobierno, que al final uno sabe que son simplemente miserias lo que ofrecen los gobiernos comunistas, socialistas, progresistas. Entonces, los neomarxismos de hoy plantean este wokeismo. Hay que conseguir que estos pequeños grupos a los que consideramos minorías, pues hay que hacerles creer que existe un sistema que los oprime, que constantemente no los deja surgir, que hace lo posible para que sean pobres. Entonces empiezan estos neomarxismos hablando sobre, por ejemplo, sectores como el feminismo, utilizando a la mujer como la víctima, haciéndola pasar por víctima constante de un sistema heteropatriarcal, que es lo que generalmente manejan las feministas radicales en su discurso. Pero no solamente es eso. Después tenemos a toda esta comunidad, o más bien la agenda LGBT, que hace parecer como que existiera un sistema enormemente grande, que odia, que no los quiere, que incluso está buscando su no existir. Mentira. Lo hemos dicho otra vez en este programa igual. Homosexuales, lesbianas y todo tipo de géneros inventados ya en este siglo XXI siempre han sido parte de la sociedad estadounidense. Y la sociedad estadounidense más bien casi siempre fue muy apática, porque a la gente realmente no le interesa cómo te vistas, con qué quieres lucir en la calle, o igual con qué pareja, si es del mismo sexo, con la que quieres andar de la mano igual en la calle. Son decisiones que son muy personales. Sin embargo, hoy vemos que es mejor a través de toda esta línea neomarxista decirle a la gente, pues bueno, lo que necesitamos es hacerte creer a ti que, por ejemplo, si eres de la comunidad trans, existe alguien o existe un todopoderoso por ahí arriba, sistema, que te ve como enemigo, te quiere aplastar, no te quiere dejar vivir. Entonces nosotros hemos venido, los politiqueros de izquierda, a defenderte, a sacar cara por ti. Los demócratas somos ahora tus defensores, tú solo vota por nosotros. Y en realidad esos son los planteamientos neomarxistas. Y esto mismo se ha dado en las Fuerzas Armadas, en nuestro ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ojo, yo entiendo que para el momento de la guerra habrá cosas que son muy objetivas y muy frías y que a alguno le gustará o no, porque ya en campo de batalla, pues tu nivel de supervivencia y entrenamiento hará que puedas avanzar con tus misiones o perder la vida en el camino. Sin embargo, lo que se ha ido viendo también con toda esta ideología woke que trajo el presidente Barack Hussein Obama, pero se intensificó aún más con Joe Biden, es que ya la parte filosófica, ideológica, política había sido corrompido por parte del gobierno anterior, donde no solamente había un ataque, metiéndose, por supuesto, toda esta agenda de género, sino el hecho de que ya la gente vaya creyendo de que las Fuerzas Armadas además podían ser un lugar el cual muchos de ellos han escogido, y ojo, no solamente la comunidad LGBT, sino también de otras comunidades que han creído que las Fuerzas Armadas pues era un lugar no solamente donde te hacían estudiar, igual que te podían pagar cirugías o te daban beneficios. Y esto ha corrompido el verdadero ánimo por el cual está puesto el ejército de los Estados Unidos, que en realidad es la defensa de la patria, la defensa de la territorialidad y la integridad de nuestra nación, tal cual, la defensa de sus instituciones. Sin embargo, hay mucho wokeismo que ha entrado y que se ha ido denunciando durante la campaña del presidente Donald Trump. Ahora, este otro tema, y se lo voy a repetir, porque el hecho de que se haya declarado de que el estándar masculino más alto, eso es importantísimo. Porque no nos olvidemos que toda esta cultura, o más bien toda esta batalla cultural a través del feminismo, ha tratado de hacer que el hombre trate de afeminizarse. Y lo hemos visto claramente en muchos soldados de las Fuerzas Armadas. De por sí ya en el mundo natural es bastante complicado hacerle ver a la gente que no es la mejor manera desmasculinizar a los hombres o afeminizarlos. La historia nos ha enseñado que existen siempre personas que quieren hacer el mal y que existen personas que cuando llegan al poder no se sacian con él. Y no les interesa simplemente acumular riquezas o dinero, sino que se vuelven dictadores, opresores. Por ello, la masculinidad del hombre ha permitido, a lo largo de milenios, poder conseguir libertades. Que muchas de estas libertades han costado la vida. Pero si nos ponemos a pensar objetivamente, además, yo no voy a desconocer la participación de la mujer,
que ha tenido un rol muy importante, pero si nos ponemos a pensar objetivamente, es la masculinidad del hombre la que ha hecho que nos enfrentemos en muchas batallas y que podamos luchar por nuestra libertad. Revisemos los textos bíblicos. Desde el mismo Moisés que saca a su pueblo. Veamos igual en las otras culturas, no hablemos solamente de las abrahámicas, donde reyes, emperadores han abusado de su pueblo. Pero fue la masculinidad del hombre. Y ojo, no es una masculinidad como el feminismo hoy quiere hacerlo ver, sinónimo de machismo, de misoginia. No, por supuesto que no. Esa masculinidad en la que nosotros hacemos referencia históricamente es ese hombre que con su masculinidad en el más alto nivel ha sido capaz de dar el sacrificio más grande por su familia, por protegerla, dar su vida. Hoy en día, eso es parte incluso de nuestro ADN. Se han hecho muchos experimentos donde usted seguramente va a encontrar aquí en las redes sociales, donde hay personas que van con un micrófono y al azar a las mujeres le preguntan, si el día de hoy la muerte viniera a tocar la puerta de tu casa y te dijera, tengo que llevarme una vida, ¿me llevo la tuya o me llevo la de tu esposo? Casi en un 98%, de todos los videos que yo he visto que se han hecho preguntas al azar, las mujeres dicen que se lleve la vida de mi esposo. Sí. Sin embargo, cuando haces la misma pregunta, al azar, en la calle, a los hombres, el 100% de los hombres, el 100% de lo que yo he visto en esos videos, te dicen, yo sacrifico la vida por mi familia, por mis hijos. Seguramente mi esposa cuidará de ellos. Pero si toca ofrendar la vida, porque la muerte nos la va a arrebatar en algún momento, y todavía te dan la opción a elegir, el hombre pone primero su masculinidad para proteger a esa familia. Por eso esto que menciona el presidente, que habrá un regreso del estándar masculino más alto, es lo que a nosotros nos tiene que otra vez hacer un llamado a la reflexión. Tiempos muy duros se aproximan y ya los estamos viviendo. Si ustedes se fijan lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Europa, propiamente en el Reino Unido, o igual en España, ni hablar de Francia, es más, hasta Alemania, he estado revisando las últimas semanas cómo la violencia se está apoderando de las calles. En los sistemas de metro, muchos de estos desquiciados, unos pueden estar drogados, otros pueden simplemente ser gente de la vida mala, acosando, toqueteando, manoseando a las mujeres, y los hombres no hacen nada para defenderlas. Sí, es como si ya todo este chip habría sido también implantado por toda esta agenda socialista, donde si ves que está haciendo esto, no, déjalo robar, déjalo que se vaya. Y así hemos visto cómo han atacado a mujeres, cómo las golpean, cómo las secuestran, las abusan, las violan. Los índices de toda esta gente, y me refiero a muchos de los que han entrado con esta nueva o la reciente ola migratoria o la invasión migratoria que está recibiendo Occidente gracias al proyecto del Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas, los índices de violación contra niñas y adolescentes es realmente espantoso. En el Reino Unido los registros son realmente lapidantes. Pero esto también ocurre no solamente porque existe esta gente pervertida, mala, que ha entrado. Gente tercermundista que no entiende que en una sociedad de primer mundo pues ya se ha pasado por muchas etapas y que a través de una legislación, pero además la aplicación de la ley, se ha castigado a estas personas y por ello también ya no hay esos mismos índices de violaciones, rapto, agresiones, ya no. Sin embargo, estamos dando el camino de retorno. Estamos volviendo hacia atrás los países del primer mundo precisamente porque la masculinidad se ha perdido. Ya los hombres no están dispuestos a sacrificarse. ¿Sí? Tenemos que hacer un análisis profundo sobre esto y el presidente con el mensaje que da el día de hoy también tiene que despertar a la mayoría de los ciudadanos estadounidenses para que lo que está pasando en el resto del mundo, y no yendo tan lejos, aquí nomás tan cerca como Canadá, todos estos países progresistas o de sus gobiernos progresistas han traído todas estas leyes woke
y las han implementado. Por un lado, la confrontación con los neomarxismos. Y por el otro lado, una afeminización a los hombres o igual desmasculinización, como llama el feminismo radical. Ya no tenemos hombres dispuestos a luchar por sus hijos, por sus familias. Por eso es importante que, partiendo de las Fuerzas Armadas, el pueblo estadounidense entienda también que es importante defender nuestras sanas tradiciones y restituir lo que por siempre, durante muchos años, o en realidad desde que se fundó este país, pues es lo que es Estados Unidos y su esencia. Hombres valientes que ante la injusticia se levantaron. Hay un dicho que, bueno, en realidad hay una persona de quien ha dejado un legado interesante. Yo lo había leído ya por lo menos hace unos 6 años y en este momento no tengo en la memoria tal cual está. Sin embargo, se lo voy a parafrasear porque me parece que es muy importante. Tiempos de cierta comodidad crean falsas ilusiones, como creer que la Constitución garantiza la inviolabilidad de tu hogar. Sin embargo, lo que realmente garantiza la seguridad de la familia es el padre abrazado de sus hijos junto a la puerta, agarrado de un hacha en mano. ¿Cuán cierto tenía esta frase de quien lo dijo? Porque realmente a veces nosotros tenemos esta ilusión en la cabeza de que con ya haber hecho simplemente las leyes y que incluso si hubiera una aplicación estricta de la misma, se garantizaría que tu familia no va a ser agredida. Nada más falso que eso. Pero esa es una ilusión que nos ha creado lo que llamamos hoy los estados-nación. Hacernos creer que como el Estado ya ha elaborado las leyes y como el Estado ha elaborado sistemas de seguridad, entonces ya tu familia está garantizada que no la van a lastimar, no le van a hacer daño. Mentira. Es lo más falso que vas a poder escuchar. Y no le estoy quitando la credibilidad al esfuerzo de muchas naciones que sí han logrado hacer la aplicación de la ley, o sea, primero la elaboración de las leyes estrictas que condenen el delito y su aplicación también. Sin embargo, hoy, a estos tiempos difíciles a los que yo me refiero en este momento, es a que estamos viendo cada vez a gente que ya no le importa entrar a una tienda a saquear. Según ellos, y lo que le han metido en la cabeza, la justicia social, la justicia racial, teoría crítica de la raza, todo lo que trae el surderío, todo este wokismo. Entonces la gente cree que por alguna razón histórica ellos tienen el derecho de simplemente entrar a una tienda y tomar lo que quieran y vámonos. Al punto que incluso las legislaciones de estados demócratas lo que han hecho es que las personas tengan un límite de robo. ¿Qué le parece? Tanto California como Nueva York, no recuerdo bien las cifras, pero en uno tienes hasta $850 y el otro $900. La policía no te va a perseguir si tú llegas hasta cierto punto porque es un delito considerado menor. Imagínese hacer las leyes como para probar el robo. Y con toda esta idea de que o ser pobre, o ser de una minoría, o ser de una raza, te justifica. Por eso es importante ver lo que está pasando en nuestra nación. Hay muchas aristas que uno tiene que ir viendo porque realmente en este rompecabezas pareciera que una cosa no estuviera ligada a la otra, pero casi todo está ligado. De fondo, hay un interés premeditado para destruir desde adentro a los Estados Unidos de Norteamérica y es un proyecto que lleva más de 30 años. Por eso, yo entiendo que esta administración reconoce que existe esa amenaza. Pero como ya reconocemos que hay un problema, pues habrá que trabajar en ello. Y por eso aplaudo de sobremanera que nuestra administración esté pensando primero en esto que han planteado como el regreso al estándar masculino más alto. Será también un llamado a la reflexión para que los hombres asuman su responsabilidad como hombres. Si son padres, igual. Asumamos la paternidad con mucha responsabilidad. No importa la minoría a la que pertenezcas. Si eres hispano, si eres negro, si eres hindú, si eres chino. Asume la paternidad con responsabilidad. No abandones a tus hijos. Mantente firme. Defiende a tu familia. Protege a tu familia.
Da la vida por ella si es necesario. Tiempos muy difíciles vienen en camino, si no es que ya lo estamos viviendo. Y dependerá mucho de la conciencia de cada uno para poder tener a la nación que nosotros queremos y la cual queremos dejar a las siguientes generaciones. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde que usted puede ser parte de este programa escribiéndonos a nuestras redes sociales. Me encuentran como Freddy Silva Ayala, Freddy Silva TV, Freddy Silva 80. Les pido me ayuden también con los podcasts que encuentran igual en YouTube o en Spotify, o en cualquier parte donde nosotros lo distribuimos, para que así podamos llegar a más personas en el mundo. Hay un dato que quiero compartirles y es un trabajo de investigación que ha hecho Media Research Center, una página o una institución a la cual yo recomiendo mucho en cuanto a trabajos de investigación. Resulta que han hecho un análisis sobre la plataforma X, antes Twitter, que parece que ya de por sí hablábamos antes de que lo comprara Elon Musk, que era un nido de puro surderío, donde la opinión de la derecha, igual que de los conservadores, era brutalmente atacado, cuestionado todo el tiempo. Sin embargo, tal parece que van a traer un algoritmo, el cual se va a poner incluso peor. Miren lo que dice este informe. Dice, un nuevo estudio del código abierto de X, realizado por Media Research Center, revela que su algoritmo favorece a los medios de comunicación de tendencia izquierdista en todas las métricas utilizadas para determinar qué cuentas impulsar o censurar, lo que otorga a la izquierda un alcance mucho mayor que a los medios de comunicación de derecha. Medios problemáticos como The New York Times, CNN, The Washington Post e incluso MSNBC se vieron impulsados con este algoritmo. Mientras tanto, sus homólogos como Fox News, Newsmax, One, National Review, The Washington Times y Washington Examiner fueron castigados con índices de audiencia más bajos. En general, X no incluye ningún medio de derecha entre sus principales 25 medios impulsados por el algoritmo. Elon Musk lleva mucho tiempo expresando su desprecio por este tipo de sesgo y censura. Recientemente prometió desechar el algoritmo actual en favor de una alternativa liderada por XIA Grok, su empresa de inteligencia artificial. Sin embargo, este nuevo sistema plantea otro problema para la derecha. Grok, el chatbot de inteligencia artificial de Musk, depende en gran medida de fuentes mediáticas de izquierda, como lo demuestran una serie de preguntas planteadas por MRC, Media Research Center. A ver, ellos han hecho las preguntas para poder encontrar si existe o no un sesgo en los algoritmos. Ahora, hay algo también interesante que la gente tiene que ir entendiendo, porque parece que esto del juego de palabras también nos llegan a tener una falsa percepción de lo que es la inteligencia artificial. No existe dicha inteligencia artificial en términos generales y en términos objetivos. ¿Por qué? Porque un pensamiento, una idea puede nacer de la mente de un ser humano. Sin embargo, de una computadora o de un servidor que puede acumular mucha información, no nace una idea. Lo que es una inteligencia artificial son desarrolladores ultra rápidos. Ojo, estoy utilizando términos que pueden ser más fáciles de entender. Son desarrolladores ultra rápidos con procesadores enormemente veloces, los cuales esa información que se indexa se reúne y se va juntando, se reúne y se va juntando. Entonces fácilmente pueden estar informaciones de 20 millones de páginas en el mundo sobre una misma información. ¿Qué hace la inteligencia artificial? Simplemente los reúne, los va acomodando y te lo va presentando como respuesta. Pero entonces el problema parte ¿dónde? ¿Quién pone la información?
Y lo veíamos tan solo el año pasado cuando se estaba poniendo en marcha muchas de las prácticas o de los ensayos de estas inteligencias artificiales. Tú podías preguntar a ChatGPT, por ejemplo, ¿quién era el profeta Mahoma? Y te daba una respuesta muy interesante. Sin embargo, cuando tú hablabas quién fue Jesús o Jesucristo, te decía que la inteligencia artificial no estaba preparada para hablar de temas políticos o religiosos. Lo mismo que tú podías preguntar acerca de la Virgen María. Entonces, ahí es donde uno se va dando cuenta cómo es que esta inteligencia artificial responde a quien pone la información. Y si ya tienes algoritmos como este que había planteado Elon Musk que iba a retirar, sin embargo, por mucho que tú quieras retirar, si el algoritmo inicial le sigue dando preferencia a los principales medios de comunicación y los establece como verdad, pues entonces ya tenemos un grave problema. Les pongo un ejemplo muy fácil. La computadora portátil de Hunter Biden en el 2020 debió de haber sido un escándalo nacional. No más para que usted tenga una idea, si es que no sabe de la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo, Hunter, el hijo de Joe Biden, dejó por olvido, me imagino después de una noche alocada, llevó su computadora. No es que se le había perdido, no, llevó su computadora a un centro de reparaciones para que lo arreglen. Y se olvidó ahí, nunca más lo recogió. El dueño de la computadora trató de encontrarlo, hizo lo posible para que viniera a recogerlo, le pagara por los servicios. Sin embargo, nunca apareció. Pero entonces, esta persona que había hecho la revisión y los arreglos de esta computadora se dio cuenta que había información que era bastante comprometedora. El hijo del presidente, estando no solo con prostitutas, aparentemente consumiendo todo tipo de drogas, manejando un revólver, un arma de fuego. Pero digamos eso dentro de lo que podíamos nosotros llamar un amarillismo. Lo realmente incriminatorio era que existían recibos y documentos de lo que se ha denunciado en la Cámara de Representantes en trabajos de investigación de tráfico de influencias. Sin embargo, cuando esto debió de haber sido escándalo nacional antes de las elecciones de 2020, a alguien simplemente se le ocurrió decir que esto se trataba de otro intento de interferencia electoral rusa. Es más, salieron 50 agentes y exagentes a firmar una carta que nadie les había pedido que firmen. ¿Y sabe qué hicieron los principales medios de comunicación? En vez de simplemente ir a la fuente, porque el New York Post era el periódico que había conseguido la información de la persona que tenía en su poder la computadora. La misma persona que entregó a los federales en el 2019 la computadora. O sea, ni siquiera para decir que en el 2020 iba a ser algo novedoso. No, esto ya había sido entregado a los federales en el 2019. Pero el New York Post se encargó de verificar con peritajes oficiales de que la información que contenía ese disco duro de la computadora portátil de Hunter Biden era verídico, no había sido modificado. Sin embargo, los principales medios de comunicación, para que vea cuán pusilánimes son, que ya no hacen para nada periodismo, en vez de agarrar el teléfono y llamar y decir, mire, ¿sabe qué? Somos del New York Times, somos del Washington Post, somos de Univision, somos de Telemundo. Hemos visto que usted ha hecho la publicación a través de Twitter indicando de que existe una computadora del hijo del presidente. ¿Es verdad? ¿Qué análisis hicieron? ¿Qué tipo de investigación ustedes utilizaron y certificaciones para que dé validez? ¿Dónde está además la computadora? ¿Quiénes son los que lo tienen? Cosas tan básicas del periodismo. Pero no. Los principales medios de comunicación, aliados de los demócratas, además aliados en campaña para el Partido Demócrata, silenciaron la computadora portátil de Hunter Biden para no perjudicar a Hunter Biden. Entonces, lo que dice este artículo, que todavía vamos a continuar leyendo de Media Research Center, es realmente muy fidedigno en cuanto a la realidad. ¿De qué sirve de que tengas un nuevo algoritmo que permita que más medios de derecha, o igual, digamos, programas como el nuestro, tengan un poco más de visibilidad? Si de todos modos a quien más se está impulsando es a la izquierda.
Y la izquierda es la que generalmente lleva adelante las narrativas. ¿Por qué? Porque tienen el monopolio de la narrativa. Más del 80% de los principales medios de comunicación forman parte de los empresarios o de toda esta agenda globalista. Ellos son los que determinan qué es o no es noticia, qué les conviene a ellos o no. Twitter, realmente nosotros tenemos todavía la esperanza de que sea un espacio donde no solo exista el disenso y el intercambio, sino que realmente sea un lugar imparcial donde la noticia pueda fluir para todos igual. Pero no que existan algoritmos que oculten lo nuestro y que saquen a relucir lo de la prensa progresista, como lo han venido haciendo sin ningún tipo de consecuencia. Porque ahí también está otro problema. Mienten, ocultan la información, son los que desinforman y al final ellos son los que se presentan para decir vamos a necesitar una ley que corrija la desinformación. Pero son ellos los que desinforman. Igual que los políticos. En este estudio dice, los medios de comunicación de izquierda en promedio superan ampliamente a sus contrapartes de derecha en las métricas utilizadas por el algoritmo X. Las fuentes de tendencia derechista en promedio apenas superaron el umbral del 65 puntos por encima de lo que el algoritmo ha usado históricamente para suprimir el alcance de las cuentas. Algunos medios, aunque algunos medios de comunicación de derecha no tuvieron tanta suerte. Algunos medios de tendencia derechista como Blaze TV, The Washington Times, The Federalist, One, The Post Millennial, The New York's Opinion y otros estuvieron por debajo de la línea de demarcación en al menos una métrica importante. Incluso cambiar a un algoritmo controlado por Grok podría ser igualmente malo o peor, ya que se ha demostrado que depende en gran medida de fuentes izquierdistas para obtener sus respuestas. Este estudio dice, los hallazgos del MRC se basan en una puntuación de visibilidad que mide la probabilidad de que las publicaciones de un usuario comparezcan en las cronologías de otros, esto según determinado por la inteligencia artificial Grok de X. La puntuación de visibilidad se deriva de 4 factores clave, dice, ¿no? Atractivo masivo, diversidad de seguidores, reputación, credibilidad percibida, toxicidad, presunta nocividad y seguidores, capacidad de retener seguidores. Cada factor tiene su propia puntuación, que el algoritmo combina para generar una puntuación de visibilidad en general. Este sistema de puntuación implementado por primera vez por el expropietario de Twitter, Jack Dorsey, tenía como objetivo evaluar la credibilidad y la influencia de los usuarios, pero durante mucho tiempo ha sido criticado por suprimir puntos de vista considerados políticamente incorrectos o inconsistentes con los dogmas izquierdistas. El MRC, Media Research Center, descubrió que los medios de comunicación de izquierda superan consistentemente a sus contrapartes de derecha en todas las métricas de la plataforma X. Utilizando el cuadro de sesgo de medios All Sites, disponibles públicamente como rúbrica, la investigación de MRC muestra que los medios de comunicación de izquierda tienen una puntuación de visibilidad promedio de 83 puntos, 11 puntos más que los 72 puntos promedio de los medios de comunicación de derecha. ¿Qué le parece? La disparidad entre izquierda y derecha se extendió a todas las métricas subyacentes, 83 frente a 74 en atractivo masivo, 82 frente a 69 en reputación, 82 frente a 71 en seguidores. La única categoría en la que los medios de comunicación de derecha obtuvieron puntuaciones más altas fue la toxicidad, 15 frente a 29, lo que significa que el algoritmo los marcó como más problemáticos o controvertidos que los de izquierda. Es interesante este dato, ¿no? Y además los resultados, porque dice algunos de los medios de comunicación con puntuaciones de visibilidad favorables son el New York Times, que obtuvo la puntuación más alta. CNN tiene el 90%, o sea, la puntuación de 90. Obtuvo la tercera puntuación más alta. Otros medios de comunicación de izquierda con puntuaciones de visibilidad altas son The Associated Press, The Times, The CNBC, CBS News, New Yorker, NPR, NBC News y The Washington Post. Imagínense, a los que siempre vamos criticando son los que de todos modos el algoritmo los beneficia. Y es ahí donde se tiene el sesgo de desinformación. Ahora, yo simplemente quiero mencionarle un dato que a mí no tengo mucho tiempo realmente para poderle hablar
sobre este complejo industrial de la censura, pero he logrado hacer la traducción de un informe de 96 páginas que presenta este comité, o más bien este grupo de investigadores a la cabeza de Michael Schellenberger, igual que de Matt Taibbi, que hacen la ilustración en una gráfica muy interesante que yo entiendo, si usted le pone cuidado, podría fácilmente entender en qué y cómo es que se mueve este nuevo complejo industrial de la censura. Si revisamos la gráfica muy detenidamente, por ejemplo, ya usted podrá encontrar en archivos públicos y archivos desclasificados que, por ejemplo, agencias de inteligencia como la CIA, desde el siglo pasado han estado en constante comunicación con los principales medios de comunicación. O sea que no es nuevo para ellos hacer o imponer o establecer narrativas. Sin embargo, el gobierno de Joe Biden ha creado agencias adicionales a las que ya se tenían para establecer narrativas. Este tema de la pandemia del COVID-19, otra vez, para mí, en lo personal, este tema del complejo industrial de la censura podría ser fácilmente un estudio que se puede recomendar en las universidades de todo el mundo para entender cómo es que los tentáculos incluso de un gobierno que se dice ser un gobierno de libertades, no necesariamente lo es cuando está en manos equivocadas. Las agencias federales se inventaron o se crearon varias oficinas para controlar y regular las narrativas. Se han creado fundaciones, aunque usted no lo crea, con dinero de los contribuyentes. Han establecido, como lo ha dicho igual el mismo Mark Zuckerberg, y como también ha demostrado estos documentos de Twitter Files, también se ha demostrado que se ha contratado agentes de inteligencia y exagentes de inteligencia para que tengan sus oficinas en las redes sociales. Pero esto no funcionaría y no sería fácil de manejar si es que no tuvieran fundaciones o que sean organismos sin fines de lucro por los cuales se pueda canalizar el dinero para que así la gente diga, oh, pero mira, son donaciones que no vienen directamente del gobierno. No, sí vienen directamente del gobierno, solamente que se encargan de una manera muy sagaz a través de estas organizaciones sin fines de lucro de poder financiar toda esta narrativa o imponer las narrativas. Incluso, al igual que en su momento, Bill Gates, con su fundación Bill y Melinda Gates, para que el tema de las vacunas no sea censurado y sea cuestionado durante la pandemia, él creó y financió los fact-checkers. Lo mismo hizo el gobierno. Fíjense el financiamiento que llega y la creación de estos nuevos fact-checkers. Entonces, cualquier persona que tenía el atrevimiento o la osadía de cuestionar algo de las vacunas o algo de lo que estaba haciendo el gobierno, sobre todo en el tema de la pandemia, pues ahí estaban los fact-checkers para refutar. No importaba si se trataba de una palabra mal dicha. Porque en realidad no es que te venían con un informe, un estudio científico comprobado. No. Esta gente lo que te decía era que si tú habías dicho que, por ejemplo, el gobierno ha censurado. No. El gobierno, mediante una ley, ha buscado la forma de cuidar el mensaje que están dando los de la derecha. Sin embargo, en otras palabras, sigue siendo censura. Y teníamos a los fact-checkers que estaban trabajando de esta manera. Ya muchos han cerrado porque sabían que de todos modos los íbamos a investigar. Ahora, estos mismos del gobierno establecieron think tankers. ¿Qué son los think tankers? Son centros de pensamiento. Así como tenemos desde hace casi 10 años, por ejemplo, think tankers que están en Perú, que se han desarrollado en Argentina con... yo creo que el líder más prominente que tenemos en Argentina es Agustín Laje, pero con él muchos otros de distintas partes del continente que están llevando adelante la batalla cultural y sobre todo en la línea conservadora y la línea de derecha. Igual hicieron los del gobierno. Este complejo industrial de la censura también puso sus propios think tankers y le pagan todavía a influencers o a tiktokers. Además, para poderle dar credibilidad y respaldo, también han llegado a las universidades, o sea, iniciativas académicas. Gente que tal vez ni siquiera era alguien ilustrado o académicamente de renombre o que haya hecho trabajos de doctorado, si tenía un reconocimiento adicional, entonces era como elevarlo académicamente para que en la televisión, en la radio, donde quiera que fueran invitados, con un título grandilocuente, entonces esa persona se hacía como que su palabra era respetada y no había cómo decirle que no.
Y mientras más títulos le vayan dando, entonces esta persona se hacía como la intocable o la que no la podías cuestionar. Y todo esto también generado por este tema del complejo industrial de la censura. Y adicionalmente, si habían organizaciones sin fines de lucro, también habían organizaciones con fines de lucro. Le digo, todo este fue un organismo, un sistema orgánico que se ha hecho para poder controlar la narrativa, para censurar a todo aquel que opine distinto. Sin embargo, hoy se jactan de que estamos viviendo, sobre todo los demócratas, en una democracia, donde un voto es el que cuenta y un voto es el que vale. Mentira. Mentira. Ya le he explicado en más de una oportunidad, por ejemplo, cómo se establece a través de los principales medios de comunicación lo que se entiende como la opinión pública, que no es la opinión pública per se. Simplemente es una opinión publicada que se la hace pasar por pública. Ellos encuentran una persona afín a su partido y le preguntan, oye, ¿tú estás de acuerdo con la mala economía que está trayendo el presidente Trump? Y ojo, con esa misma pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con la mala economía con la que estamos viviendo con el presidente Trump? Pero por supuesto, si ya le estás haciendo la pregunta condicionada, te va a decir, no estoy de acuerdo porque realmente lo está haciendo muy mal. Trump lo está haciendo muy mal. Entonces, una persona que sale en esa entrevista ya ha establecido para el resto de los televidentes la opinión pública. Sin embargo, en una democracia se supone que una opinión es un voto. Un ciudadano es igual a un voto. Pero en los principales medios de comunicación no funciona así. Ellos establecen a diario opinión pública, porque entonces la repiten y la replican. Y entonces eso se va metiendo en la gente como para que todos empiecen a pensar, oh sí, estamos en una mala economía. No importa que ahora se esté mostrando de que la inflación está rondando el 2.3, el 2.5 o dentro de lo que es el margen de lo saludable económicamente. Sin embargo, esto cuando ya funcionaba al revés durante la era de Joe Biden, imagínate a la gente preguntarle, ¿tú sientes que tu bolsillo está bien? La gente te dice sí. ¿Tú crees que estás prosperando? No, yo creo que sí. Esa una sola persona que te decía sí, establecía como opinión pública que la economía era buena. Sin embargo, tenías los índices de 9.1% de inflación, lo que no se había logrado en 40 años, con una economía paupérrima, donde además la canasta básica familiar había aumentado más de un 35%, donde la cadena de suministros también ya no abastecía con lo mismo de hace 2-3 años. Pero entonces es así como se maneja todo esto de las dinámicas de narrativas. Por eso esto que nos plantea MRC, Media Research Center, es interesante que nosotros los leamos. Porque por mucho que traten de plantearnos una sociedad democrática, abierta, libre, donde podamos nosotros disentir sin que tengamos la consecuencia de una reprimenda o de un castigo o de la policía del pensamiento, como son ahora las redes sociales, no es así. Y quienes estamos de este lado haciendo periodismo de derecha o conservador, no tenemos las mismas ventajas. Y en realidad tampoco es que queremos ventajas. Con que ya nos dejen de censurar ya es suficiente. Pero además que se permita lo que una sociedad sana necesita, el debate. El debate respetuoso, abierto. Que existe esa pluralidad a la cual ellos llaman para que se pueda hablar de distintos temas. Y no que una red social te diga, mira, el aborto no se toca. O no, el tema de las elecciones no lo puedes hablar. ¿Qué le parece? El cambio climático no se puede cuestionar. Lo que está diciendo las Naciones Unidas, eso es palabra santa y no se toca. Esas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que ver si realmente estamos viviendo en esa democracia que está garantizada bajo la primera enmienda. No solo la libertad de expresión, la libertad de reunión, sino el ejercicio libre de la prensa. Yo le invito a que usted termine de leer este estudio. Otra vez, usted lo va a encontrar en mediaresearchcenter.org y le aseguro que usted va a encontrar información realmente interesante. Déjeme contarle en otro tema y voy a ir pasando muy rápido en cuanto a nuestra agenda que ha sido elegida para hoy en cuanto a los temas. La propuesta del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza no solo habría obtenido el apoyo de Israel, sino también del mundo árabe y musulmán. Y además, lo que sería importante recalcar es que la autoridad palestina también estaría de acuerdo con esta propuesta. Es un plan que parece que ya no tiene 21 puntos, sino que ahora ya son 20 puntos,
como se ha dicho, que cumpliría los objetivos tanto de Israel de liberar a los rehenes restantes, así como desarmar a la facción radical Hamás y derrocarlo. También ofrece la posibilidad de un Estado palestino si Hamás cumple con el plan y la autoridad palestina acepta reformas radicales de sus políticas y su cultura anti-israelí. Si Hamás no está de acuerdo, el plan permitirá a Israel seguir luchando contra el grupo terrorista. Trump buscó el apoyo para el plan entre las naciones árabes y musulmanas durante una reunión de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York la semana pasada. Ya han salido, he escuchado a algunos en la prensa progresista decir que este planteamiento de 20 puntos está diseñado para que Hamás lo rechace, porque realmente no habla ni garantiza de un Estado palestino, aunque tal parece que no estarían diciendo del todo la verdad. Se habla de un Estado palestino, que creo que también es la parte neurálgica. Sin embargo, los titulares que usted va a escuchar, que los que yo he leído, indican que el conflicto, el origen del conflicto entre Israel y Hamás parte del Estado palestino. Y me parece que estamos obviando que el conflicto ha arrancado el 7 de octubre con el asesinato de más de 1,000 personas. Ahora, hay incongruencias que a mí me llaman mucho la atención y que la gente ni siquiera se pone a preguntar. Apenas había ocurrido el mes de octubre, ese octubre de 2023, esta masacre en contra del pueblo judío. Yo leía con mucho cuidado los titulares de la prensa progresista. La prensa progresista hablaba de una respuesta proporcional. Y yo cuestioné inmediatamente, he cuestionado eso desde el principio. ¿A qué se refieren que Israel tiene el derecho a una respuesta proporcional? Sin embargo, esto me llevó a la conclusión de que no era más que un libreto ya elaborado, orquestado por esta misma prensa progresista, para establecer de que tenía la justificación Israel de poder atacar como quisiera. Porque el tema de la proporcionalidad jamás nadie lo explicó. Porque si hablamos de proporcionalidad, uno por lo menos se imagina, si te mataron a 1,000 personas, pues tú tendrás el derecho de matar a otras 1,000 personas. Proporcionalidad. Pero mentira, solamente era buscar una forma de justificación. Lo curioso es que hoy, estos mismos medios de comunicación que han elaborado este tema de la proporcionalidad son los mismos medios que apoyan este movimiento del Free Palestine. ¿No le parece curioso? Que por un lado hayan promovido que Israel tenga la justificación suficiente para atacar lo que consideraba era una respuesta ante lo que habían sufrido en su territorio o en la zona donde se registró el ataque o la masacre. Pero hoy tenemos esa misma prensa progresista dándole cobertura completa y abierta a todo lo que es el Free Palestine. Por lo menos a mí me parece algo curioso. Sin embargo, nos parece interesante que a través de esta administración, porque creo que no hay otra que esté haciéndolo en el mundo, se esté buscando que haya un acuerdo de paz, que de una vez se cese al conflicto, que se siente a las partes afectadas, que se siente a la comunidad árabe, que se siente también a los vecinos de alrededor y que al fin puedan encontrar un camino hacia la paz y ya deje de morir gente inocente. También déjeme contarle ya en el plano doméstico, se espera que más de 100,000 empleados federales renuncien de manera inminente bajo el amplio programa de renuncia diferida planteada por la administración Trump. Este éxodo masivo es esencial finalmente para drenar el pantano y reafirmar el control presidencial sobre una maquinaria federal inflada e irresponsable. A fines de la semana pasada, la Oficina de la Administración de Personal supuestamente distribuyó una guía interna a las agencias, advirtiéndoles que se prepararán para oleadas de renuncias diferidas y reducciones de personal si el Congreso no aprobaba las asignaciones completas, según lo había dicho también el New York Post. Se ha dicho a las agencias que comenzarán a elaborar planes de separación y reducción de personal dirigidos a puestos no esenciales. El 28 de enero de 2025, la Oficina de Administración de Personal emitió un memorando a todo el servicio civil federal titulado Bifurcación en el Camino, que ofrecía a los empleados a una opción de renuncia diferida. Yo entiendo que hay mucha gente que en este aspecto estará en contra de que se le quite el trabajo, su supervivencia, su forma de vida. Y sí, podríamos nosotros ser siempre empáticos con la persona que va a perder el trabajo.
Sin embargo, de fondo no podemos perder el objetivo de que un gobierno enorme, un gobierno grande, un gobierno con muchos empleados federales, nos cuestan a nosotros. Sale de nuestros bolsillos. Y no necesariamente estamos viendo que sea de la forma más productiva. Cuánto me encantaría que realmente estos despidos vinieran de las agencias federales, que por ejemplo son de inteligencia o igual son del FBI, que sirven más, y ojo, no estoy diciendo todos, pero cuánta gente hay metida ahí adentro que tiene tendencia izquierdista. Y ojo, no estoy diciendo que los cambien por derechistas o conservadores, no. Que ya dejen de hacer política ahí adentro. Que hagan para lo que se les ha contratado, que hagan su trabajo para lo que se les contrató. La CIA debería estar haciendo trabajos de inteligencia para ver las amenazas de afuera, todo el tiempo. Y el FBI debería estar trabajando para luchar contra las amenazas internas, como por ejemplo, hay muchos yihadistas, igual que hay terroristas que se han debido meter a través de la frontera. Hay que buscarlos, encontrarlos y deportarlos. Hay mucha gente que ha declarado abiertamente y públicamente que quiere la destrucción y el mal para los Estados Unidos. Y lo siguen haciendo a través de las redes sociales, aquí, en suelo americano. Incluso algunos son funcionarios públicos. Ahí es donde tendría que estar metido el FBI, buscando la protección de nuestra nación. Y una CIA que también debería estar envuelta, no en organizar o en llevar adelante, por ejemplo, esto de el 6 de enero metiendo a agentes federales para asusar gente, no. O a hacer trabajos de inteligencia para perseguir a los conservadores, a los católicos, a los cristianos. No, debería estar trabajando para ver cuántas amenazas de afuera son posibles o pasibles de entrar a nuestro país. Y por supuesto, la gente que ha entrado por política. Yo creo que nosotros ya estamos acostumbrados a ver esto en nuestros países, en nuestras repúblicas bananeras. Que aquel que ha hecho campaña, que ha llevado y ha pintado carteles o que ha hecho propaganda y que ha ido a gritar más en las marchas, entonces le dan un puestito por política, no necesariamente porque se lo merezca, no porque tenga actitudes académicas. No, hay gente que entró por política, por ser servil en la campaña. Por favor, denle también espacio a gente que se lo merece, no a gente que está por política ahí adentro. En fin. También déjenme comentarles que el presidente Donald Trump ya había recibido unos cuantos millones de una empresa de comunicación, pero ahora parece que va a tener muchísimo más dinero, pero esta vez de la plataforma de YouTube. Sí, una subsidiaria de Google o en general de Alphabet, porque es uno de los últimos titanes tecnológicos que ha llegado a resolver una demanda presentada por el presidente Donald Trump, y le va a pagar o ha acordado pagar $24,5 millones para resolver demandas presentadas por el presidente en el 2021. En ese momento, la cuenta de YouTube del presidente había sido prohibida tras la incursión del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos. YouTube había afirmado que había llegado a esos extremos extraordinarios para eliminar el canal de Trump y así eliminar posibles videos que pudieran incitar a la violencia. El canal fue restablecido en marzo de 2023. El acuerdo con YouTube es la segunda demanda más grande de las presentadas por Trump contra varios titanes tecnológicos y parece ser intencional. Y ojalá que no solamente sean estos. Y que en alguna manera, no sé si el presidente Trump nos permitirá o nos estará escuchando, pero si alguien que lo conoce puede llegar a él, yo le sugeriría que destine algunos millones de los que ha ganado para un fondo común, para que personas que hemos sido atacados, desacreditados, vilipendiados, censurados, y todavía lo siguen haciendo, tengamos un fondo común para poder hacer demandas legales contra estas empresas. Créame, no soy solo yo, son cientos, sino miles de personas que han sido censuradas y todavía lo siguen haciendo con este shadow banned, las empresas como por ejemplo Meta. Incluso las de TikTok, que se creen la nueva policía del pensamiento y te dicen lo que sí está permitido pensar, lo que sí está permitido hablar. Y ojo, no importa si hablas con responsabilidad o incluso llevas información y llevas datos. No les importa. Parece que ellos están por encima de la Constitución. Por eso yo sugeriría, muy respetuosamente al presidente de los Estados Unidos, que si tuviera la oportunidad,
destinar algunos de estos millones para que así quienes tenemos pruebas para poder demandar a las empresas tecnológicas por la censura, por ir en contra de la primera enmienda, lo podamos hacer. Déjenme también comentarles un poco sobre esta representante Jayapal. Es Elizabeth Schulze que ha preguntado, ¿no? Ya que está aquí, esta es una entrevista que le hicieron a esta congresista, esta representante, Jayapal. Ella dijo, bueno, mire, mi respuesta, esto es con relación a que ella había hablado datos incendiarios en contra de ICE. Ella decía, esta representante zurda, esta demócrata, mi respuesta es que un representante estatal, un representante republicano de Arizona acaba de pedir mi ejecución, pidió mi ejecución, y si la Casa Blanca realmente iba a perseguir a quienes incitan a la violencia, deberían ser a ellos. Y en general, ella empezó a decir que ella no había dicho nada de eso. Dijo, además, no me arrepiento. Nada de lo que he dicho incita a la violencia. Todo se trata de lo que realmente está sucediendo y que ICE ha secuestrado y detenido personas. O sea que no importa lo que exista como prueba. O lo rechazan o no se arrepienten y siguen con su retórica. Los demócratas siguen incitando a la violencia y parece que no hay nada que los pueda detener. Finalmente, quiero solamente mencionar este caso de un sujeto, de un inmigrante ilegal que se hizo pasar por adolescente. Sí. Y lo hizo por bastante tiempo. Se trata de Anthony Emanuel Labrador Sierra. Incluso logró que unos tutores lo adoptaran o lo tuvieran con él en casa. Él se hacía pasar por alguien de 16 años, pero en realidad tenía 24 y ya tenía un bebé con su exnovia en un pueblo de Toledo. Su plan había funcionado durante más de un año. Las autoridades se creyeron un certificado de nacimiento que él había presentado y que le restaba 6 años de edad. Entonces, una noche, Evelyn Camacho, de 22 años, madre de la hija del Labrador Sierra, llamó a la casa donde él vivía. Respondieron sus nuevos tutores, una pareja de 60 años llamado Kathy y Brad Meffer. Me preguntaba cuál era la edad, dijo Camacho. ¿Me mintió sobre ser adulto? ¿O les mintió sobre ser niño? No sabía qué estaba pasando y me preocupo por él. Es el padre de mi hija, es lo que había hecho o lo que había declarado cuando llamó a la familia que lo tenía a este sujeto y lo tenían como sus tutores. Estos señores, los Meffert, llamaron a la escuela que a su vez avisó a la policía. También registraron su habitación y descubrieron cosas inquietantes como un teléfono móvil desechable, una identificación falsa, una pistola semiautomática y 3 cargadores de 9 milímetros cargados según la declaración jurada del arresto. Desde entonces, Labrador Sierra se ha declarado culpable de mentir en formularios de inmigración y en una solicitud de compra de armas de fuego. ¿Qué le parece? Y estos sujetos, seguramente más de uno habrá. No vamos a decir la procedencia, pero estos son los malos inmigrantes a los cuales no queremos en el país. Gente que se hace pasar por adolescente, que engaña a las familias para que lo reciban, que además pasa a estudiar con estudiantes de escuela, de la secundaria, siendo un hombre de 24 años. ¿Qué le parece? Antes de irnos, como siempre, ya despidiéndonos del programa, un extracto de la palabra. El Señor dice, te guiaré por el mejor sendero para tu vida, te aconsejaré y velaré por ti. Salmos 32, versículo 8. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. La promesa es reencontrarnos mañana con otro episodio de Conserva la Voz. Tengan un bendecido resto de jornada y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.